Buenas tardes, hermanos, gracias a Dios porque podemos seguir hoy por la tarde también, hermanos, con estos cultos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Espero que hayan comido rico, ¿verdad? Que estén, no dice la palabra de Dios, dice normalmente nosotros decimos, no lo busquen ni en Proverbios, ni ninguno, ni en los Salmos, no se encuentra, ¿verdad? Sino que muchas veces decimos barriga llena y corazón contento. Lo que pasa es que estaba pensando en lo que dice la palabra de Dios, que el corazón contento hermosea el rostro, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, por eso, por lo que nos permite también entre ambos cultos, ¿verdad? Ese tiempo con nuestra familia para poder comer, para poder convivir, ¿verdad? Algunos lo aprovechan también para descansar, y si descansaron, bueno, pues entonces están bien descansaditos, ¿verdad? Listos para poner atención, y gracias a Dios por ello, hermanos, ya preparándonos, ¿verdad? Para poder retomar las actividades de esta semana, ¿verdad? Que estamos comenzando con este primer día de la semana. Podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ser edificados y continuar con las demás, hermanos, que el Señor nos tiene preparado, todo lo que el Señor nos tiene preparado para esta semana, y también con cada una de nuestras responsabilidades. Hermanos, el título de la serie de estudios que estamos tocando en este mes es Prevalezcamos en Dios. Prevalezcamos en Dios, dentro del cual hemos estado contestando una pregunta: ¿cómo lo podemos lograr? Es importante, la única manera de prevalecer es en Dios, no hay otra manera. Ahora, ¿cómo podemos lograr prevalecer en Dios? Y la semana pasada veíamos el primer punto, en el culto de la mañana, ¿verdad? Siéndole fieles, prevalezcamos en Dios. Número 1, siéndole fieles. Por la tarde, Baurín, ¿verdad?, compartía con nosotros también un tema muy importante en cuanto a lo que necesitamos, ¿verdad?, perfilándonos, vislumbrando ese momento en el cual nuevamente estemos congregados en su nombre. ¿Qué es lo que hemos de necesitar, verdad? No solamente va a cumplir con varios protocolos, sino principalmente nuestro corazón, y gracias a Dios por ello. Hoy en la mañana veíamos otro punto de este tema: prevalezcamos en Dios, obedeciéndole. Y en esta tarde, con la ayuda de nuestro Señor, hermanos, veremos el tercer punto. Este tercer punto, hermanos, pero antes de verlo, quiero invitarles a que leamos nuestra porción base ahí en 2 de Crónicas, capítulo 13, y que leamos nuevamente del versículo 1 al versículo 22. Después hagamos una oración y continuemos con el estudio de este tema. Vamos, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 13. Y vamos a leerlo, por favor, hermanos, en forma alterna. Vamos a leerlo, si así me lo permiten. Ahora les invito a que ustedes lean el versículo 1 y yo el versículo 2, y en esa alternancia que nos podamos unir hasta el último versículo, que es el versículo 22. Así que ustedes el 1, yo el 2, y así seguimos hasta concluir con este capítulo. Así que, por favor, hermanos, si me ayudan con la lectura, ¿qué dice el versículo 1 de 2 de Crónicas 13, por favor? A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaán. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, y a los hijos de Aarón, y a los levitas,
y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Jehová, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres, y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Iddo, profeta. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y ahora les invito a que hagamos una oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar listos, Señor, para poder meditar, para poder escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender, entender, Señor, vislumbrar lo que tienes preparado para nosotros, esas grandes enseñanzas. Te pedimos que nos dirijas en este estudio, que tú tomes control de este tiempo, Señor, de tal manera que podamos ser edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Prevalezcamos en Dios, hermanos. ¿Cómo lo podemos lograr? Número 3. ¿Cómo podemos lograr prevalecer en Dios, hermanos? Como lo veíamos en el versículo 12, teniéndole por jefe. En otras palabras, sometiéndonos a Él. ¿Cómo podemos prevalecer, hermanos? Teniéndole por jefe. En otras palabras, sometiéndonos a Él. Miren, por favor, nuevamente el versículo 12. Leámoslo juntos. ¿Qué dice? Y he aquí Dios está con nosotros por jefe. ¿Cuál es el testimonio que está dando Abías? Y no solo respecto a él, sino a Judá y Benjamín. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cómo estaba Dios con ellos? Nuevamente esa frase y terminamos el versículo. Dice, y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Dice la palabra de Dios, el testimonio de este rey de Judá y Benjamín, que Dios estaba con ellos por jefe.
¿Qué es lo que estaba diciendo con esto, hermanos? Que Dios era quien tenía la autoridad sobre ellos para mandarles y dirigirles en todo. Que ellos estaban sometidos a Dios por lo que le obedecían, guardaban sus ordenanzas, como lo veíamos en la mañana. Y es que no es posible, no hay manera de obedecer a Dios, de obedecer, sea quien sea, principalmente a Dios, cuando Él o esa persona no está al mando. ¿Qué es lo que sucede cuando en algún trabajo una persona no es considerada como el jefe, no es considerada como el líder, no es considerada como quien está al mando? ¿Le obedecerán a esa persona? No, tú no eres el jefe. Tú no eres quien da las órdenes y no se someterán, aun cuando lo sea. Si no lo consideran así, no lo van a hacer. Y lo mismo pasa con Dios. No es posible obedecer a Dios cuando Él no está al mando, cuando Él no es quien da las órdenes en nuestra vida. Él las da, pero cuando no lo consideramos así, cuando verdaderamente Él no es una autoridad que respetamos, cuando no tenemos a Dios por jefe, no hay manera de obedecerle. Así que quiero invitarles a que reflexionemos en esto. Sinceramente, ¿tenemos a Dios como nuestro jefe? Dios está con nosotros, lo leíamos ahí en Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? Dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros. Es la promesa de Dios. Él está con nosotros, pero la pregunta es, ¿está con nosotros como nuestro jefe? Sinceramente le consultamos en cuanto a lo que debemos hacer, en cuanto a lo que es necesario que hagamos. Sinceramente esperamos sus instrucciones, porque hay ocasiones en donde sí le consultamos, pero no esperamos sus instrucciones, no esperamos solamente como un mero trámite, ¿verdad? Vamos y le preguntamos, pero no esperamos sus instrucciones, como el salmista ahí en el Salmo 5, lo recuerdan, que él mismo decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Como aquel siervo que va y se presenta delante de su Señor y le dice, buenos días, aquí estoy. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué es lo que hay que hacer para hoy? Y espera esas instrucciones. De la misma manera nosotros necesitamos hacerlo, hermanos, pero sinceramente, ¿lo esperamos? ¿Esperamos sus instrucciones? ¿Esperamos sus ordenanzas, que Él nos muestre lo que es necesario hacer? Sinceramente hacemos todo lo que nos ordena y de la manera que nos lo ordena, como veíamos en la mañana. Que una obediencia a medias no es una obediencia delante de Dios, es una desobediencia plena y completa delante de Dios. No es obediencia. Hermanos, sinceramente hacemos lo que Dios nos ordena y de la manera que Él nos ordena. Necesitamos reconocer que el someternos no se nos da naturalmente. Hermanos, el someternos no es algo que se nos da, ¿o sí? Es algo que de manera natural se nos da. Desde pequeñitos, ¿verdad? Se nos da el someternos y nos sometemos muy fácilmente. No, el sometimiento es algo con lo cual batallamos desde que estamos pequeñitos. Desde que estamos pequeñitos, desde que tenemos uso de razón, pues antes es difícil que lo podamos entender y vamos entendiéndolo, pero desde que tenemos uso, no es algo que se nos da, es algo con lo cual batallamos desde pequeñitos. Nuestra tendencia es a cuestionar, ¿cierto? A cuestionar, es a discutir, es a desafiar, es a rebelarnos e ir en contra de la autoridad. Eso sí se nos da de manera natural. Esa sí no es nuestra inclinación, esa sí es nuestra tendencia, eso sí es lo que hacemos normalmente, cuestionar, discutir, desafiar, rebelarnos e ir en contra de la autoridad. Tenemos el ejemplo, hermanos, del pueblo de Israel, quienes, hermanos, en muchas ocasiones y en muchas generaciones, hermanos, fueron rebeldes. No se sometieron a Dios, no se sometían a su palabra, no se sometían a sus leyes. Tanto es así, hermanos, que Dios les da este calificativo de rebeldes. Así es como Dios le llama.
De hecho, ayer lo veíamos en la lectura en el Salmo 78. Vamos por favor para allá. Salmo 78, en donde les invita a que los padres les enseñen a los hijos la palabra de Dios, les instruyan en la palabra de Dios, para que sus hijos confíen en el Señor, guarden sus mandamientos, y les dice, a fin de que no sean como sus padres. ¿Y cómo llama a esa generación? Miren, vamos a verlo. Salmo 78, versículo 8, por favor. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice, hermanos? Salmo 78, 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué calificativo le da de rebeldes? Le dice generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es que, hermanos, si no nos sometemos a Dios, no le vamos a obedecer, como veíamos en la mañana. Y menos le vamos a ser fieles, como veíamos la semana pasada. Eso es lo que sucedía con esa generación. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Por qué? Porque no había un sometimiento para con Dios. Miren lo que dice también Isaías 65. Dios le da ese calificativo de rebeldes. Isaías 65. Isaías 65, versículo 2. Dice así, por favor, ¿qué dice? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, y continúa hablando de lo que hacían. Pero dice Dios que había extendido sus manos todo el día, mostrando su misericordia, su gracia para con ellos, a un pueblo, ¿cómo le llama? Rebelde. A pueblo rebelde. ¿Qué dice, por favor, Jeremías? Jeremías 3, capítulo 3, versículo 6. Jeremías 3, 6. Dice así, leámoslo, por favor, dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, hablando de su idolatría. Pero ¿cómo le llama, hermanos? La pregunta que hace, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Qué calificativo le da Dios? Rebelde. ¿Qué calificativo nos dará Dios a nosotros? ¿Entraremos dentro de este actuar? ¿Entraremos dentro de este calificativo de ser rebeldes? Como podemos ver, hermanos, nuestra tendencia humana no es a someternos, sino a cuestionar, a discutir, a desafiar, a rebelarnos, a ir en contra de la autoridad. Nuestra tendencia es hacer nuestra propia voluntad. Y en este día, en este tiempo, lo hemos podido ver muy bien, ¿cierto? Lo hemos podido ver. Esa es nuestra tendencia. Así que seamos, hermanos, totalmente sinceros. ¿Está Dios con nosotros por jefe? ¿Le tenemos como nuestro jefe? Realmente, hermanos, Dios es el que da las órdenes. Es una autoridad en nuestra vida. Estamos esperando sus instrucciones, sus indicaciones. Hermanos, esto es muy importante. Pues siempre estamos sometidos a algo. No hay momento en el cual no estamos sometidos a algo. Siempre estamos sometidos a algo o a alguien. Así que letra A, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no nos sometemos a Dios, ¿qué pasa? En primer lugar, si no nos sometemos a Dios, nos someteremos a nuestros pensamientos y entonces nuestro caminar será de una manera desigual en los caminos del Señor. Caminaremos de una manera desigual en los caminos del Señor. Estaremos claudicando. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. No se sometían a Dios. Estaban sometidos a sus pensamientos, de tal manera que en ese pensamiento estaban claudicando entre Dios o Baal, entre Baal o entre Dios. Tanto es así que en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías les lanza un desafío. ¿Se acuerdan de ese desafío? Lo hemos mencionado también. Vamos a recordarlo. Primero de Reyes, capítulo 18, 21.
Primero de Reyes 18:21. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, el versículo 21, 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque era así. Estaban claudicando. La palabra claudicar tiene que ver con eso, con caminar de una manera desigual, a lo que nos lleva a la inconstancia. Hermanos, la mente, este viernes tratábamos de los pensamientos con los varones, conquistando nuestros pensamientos, y veíamos que la mente es el taller del diablo, es en donde busca sembrar pensamientos y cuestionamientos que nos llevan a alejarnos y actuar de manera contraria a Dios. Nos llevan a alejarnos, nos llevan a actuar de manera contraria a Dios. Es en nuestra mente, hermanos, en donde nuestros enemigos, que son, como lo hemos visto en esas cápsulas que el hermano Eric nos estuvo compartiendo, de los enemigos de la armonía, el diablo, el mundo y la carne, hermanos, muchas veces logran una partición en nuestra mente, en nuestra alma, hermanos, que nos lleva al doble ánimo, como lo menciona, lo llama Santiago. Por lo tanto, nos lleva a la inconstancia. A la inconstancia. Dice ahí en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Pero eso por qué es? Porque no estamos sometidos a Dios, sino estamos sometidos a nuestros pensamientos. O, como lo vamos a ver, a nuestras emociones. Número 2. En segundo lugar, ¿qué pasa si no nos sometemos a Dios? Si no nos sometemos a Dios, hermanos, nos someteremos a nuestras emociones. Nos someteremos a nuestras emociones y entonces nos rebelaremos contra Dios para nuestra propia ruina. Porque eso nos va a llevar a la ruina. Al someternos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, eso nos va a llevar a la ruina. ¿Qué le pasó al rey Usías? ¿Lo recuerdan? Un gran rey que prosperó grandemente cuando se sometió a Dios, cuando le obedeció a Dios, cuando le fue fiel a Dios. Sin embargo, cuando se sometió a sus emociones, las cosas cambiaron. Se vino un declive en su vida para su ruina. Vamos por favor a 2 de Crónicas, capítulo 26. 2 de Crónicas 26. Ahí en el versículo 1, hermanos, en adelante hasta el 15 podemos ver qué tremendo todo lo que sucedió en la vida de este hombre, de este rey. Dice en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y luego el 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó, porque vamos a estar viendo también la única manera de prevalecer es buscando a Dios. Y Él lo hizo. Y después habla de todos sus triunfos, de todos sus logros. Habla de su ejército, de todo lo que se consiguió en su tiempo. ¿Por qué? ¿Por Usías? No. Fue por Dios. Como lo veíamos en la mañana, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. De Él dependen las cosas. ¿Cuándo? Cuando le obedecemos, cuando nos sometemos. Sin embargo, cuando no estamos sometidos a Él, estamos sometidos a algo más. Y Usías se sometió a sus emociones. Dice en el versículo 16, vamos a ver el 15, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Pero luego el 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dice, su corazón se enalteció para su ruina. Sigamos. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ustedes, por favor, el 17, ¿qué dice? Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron,
no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarla. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Y ustedes? Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Porque, hermanos, algo que hay que entender es que Dios ha establecido autoridades aquí también en la tierra, ante las cuales nos manda que nos sometamos. De tal manera que si no nos sometemos a esas autoridades, tampoco nos sometemos ¿a quién? A Dios, a nuestro Dios. Y cuando no estamos sometidos a esa autoridad que debemos estar sometidos, entonces nos sometemos a algo más. Y en este caso podemos ver que son las emociones. Pero qué tremendo, hermanos, cuando nos sometemos a las emociones. Todo lo que pasa, hermanos, el ser controlado por las emociones nos lleva a actuar con locura, de manera irreflexiva, de manera temeraria, de manera imprudente, nos lleva poco razonable, como lo podemos ver en el hijo de este rey que hizo una gran reforma en Israel, pero después se sometió a sus emociones. Y de la misma manera Dios le dijo a Asa que había actuado con locura. Como se lo dijo al rey Saúl, locamente has hecho, porque se dejó llevar por sus emociones. Hermanos, cuando no estamos sometidos a Dios, estamos sometidos a algo más. Y muchas veces es a nuestras emociones, lo cual nos lleva a la ruina. Grandes hombres en la historia han caído por someterse a sus emociones, por someterse a sus pensamientos. Hermanos, ¿qué pasa si no nos sometemos a Dios? Número 3, hermanos, si no nos sometemos a Dios, nos someteremos a otros, y la obra de Dios se verá estorbada, se verá detenida y hasta suspendida. Si no nos sometemos a Dios, nos someteremos a otras personas que no nos deberíamos de someter, puesto que su pensamiento y sus palabras no son correctas, su manera de actuar. Y entonces cuando lo hacemos, la obra de Dios se ve estorbada, la obra de Dios se ve detenida y en muchos casos hasta suspendida. Como lo podemos ver en el ejemplo de Nehemías, eso es lo que querían que pasara. Que la obra de Dios no solamente fuera estorbada, sino detenida y suspendida. Vamos por favor a Nehemías 6. Nehemías 6. Nehemías se dio cuenta de esto y él entendió lo que querían lograr y no se sometió a ellos, a sus enemigos. Pero miren lo que dice ahí en Nehemías capítulo, que les dije 6. Nehemías 6. Dice del versículo 1 al versículo 4. Por favor, si me ayudan ustedes con el versículo 1. ¿Qué dice? Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Fíjense qué tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que estaban viendo los enemigos? Estaban viendo avances. Estaban viendo la obra casi culminada, terminada. Ellos no querían que esto sucediera, de tal manera que buscaron detener, estorbar, impedir, suspender esa obra, que no continuara. Dice en el versículo 2, Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas? 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Y luego una 5ª vez más le volvieron a decir, y Nehemías se mantiene firme. ¿Por qué? Porque él sabía lo que podía pasar, nos lo dice en el 3, que esa gran obra que él estaba haciendo, hermanos, podría cesar si él la dejaba al someterse a ellos e ir a esa reunión que le estaban invitando, que no era otra cosa sino hacerle daño, hacerle mal.
Nuevamente el versículo 3, esas palabras, hermanos, ¿qué dice? Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Dejándola yo para ir a vosotros. Y es que, hermanos, muchas veces, hermanos, como vemos aquí, son malintencionadas. Esas intenciones que se tienen no son buenas. Y lo que se busca es lograr esto. Pero hay veces en las cuales son más sutiles. Porque son peticiones, son imposiciones muchas veces que son muy sutiles, pero que nos llevan, que nos estorban, que nos detienen, inclusive hasta pueden suspender la obra de nuestro Dios. Gracias a Dios que Nehemías no lo permitió. Pero eso pasa cuando nosotros nos sometemos. Tenemos que pensar como los apóstoles, que, hermanos, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Es necesario someternos a Dios antes que a los hombres. Miren, vamos a ese ejemplo, Hechos 4. Hechos 4. Lo mismo trataron de hacer con los apóstoles, con Pedro, ¿verdad? Y Juan, que estaba con él, cuando los amenazaron, cuando los intimaron, tratando de amedrentarlos para que no predicasen más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de esto. Y ellos mismos expresaron estas palabras. Dice ahí en Hechos 4, hermanos, Hechos 4, dice en el versículo, vamos a tratar de resumirlo, hermanos. Dice en el versículo, en el versículo 4, en el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué dice? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Les estaban prohibiendo predicar el evangelio, hablar de nuestro Señor Jesucristo, proclamar las buenas nuevas de salvación. Mas Pedro y Juan, 19, por favor conmigo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se sometieron? Dijeron: está bien, ya no vamos a predicar más el nombre de nuestro Dios, vamos a guardar silencio, ya no lo vamos a hacer más. No, ellos fueron con la iglesia, oraron a nuestro Dios para que Él les concediese que con denuedo predicasen el evangelio. Y dice la palabra de Dios que el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué pasa si no nos sometemos a Dios? Nos someteremos a otros. Y entonces, ¿cuál es el peligro? Que la obra de Dios se vea estorbada, se vea detenida y hasta suspendida. Gracias a Dios porque nosotros seguimos teniendo libertad, amén, de predicar el evangelio, de proclamar las buenas nuevas. Es algo que nunca, jamás debemos de dejar de hacerlo. Pero, hermanos, ese es el peligro. Prevalezcamos a Dios, hermanos, sometiéndonos a Él. Ahora, letra B. ¿Por qué es importante hacerlo? Ya vimos algunas cosas, pero vamos a ver otras más. ¿Por qué es importante hacerlo? Número 1, porque sin sometimiento, nuestro capitán en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo, no se agradará. Sin sometimiento, nuestro capitán en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo, no se agradará. Miren lo que dice 2 Timoteo, hermanos. Ahora vamos a 2 de Timoteo. 2 Timoteo, hermanos, segunda carta a Timoteo, capítulo 2,
versículo 3 y 4, y ahí vamos a ver otras cositas más. Está hablando acerca de la fidelidad, hermanos, de la obediencia, pero es necesario también para esto se requiere ese sometimiento. Sin eso no es posible agradar a nuestro Dios. Miren lo que dice versículo 3 y 4, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le está invitando, le está exhortando Pablo a Timoteo a que como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo sufriera penalidades, estuviera dispuesto a padecer, porque eso es lo que se nos ha concedido, ¿cierto? A fin de ser un buen soldado de Jesucristo, que no se enredara en los negocios de la vida y que entonces quedara mal con su Señor, porque era necesario que estuviera sometido a su Señor. Dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, sin sometimiento, nuestro capitán en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo, no se agradará. Esto nos muestra que necesitamos, hermanos, organizar nuestra vida bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, con esto tiene que ver el significado de la palabra someter, la cual se traduce de la palabra griega upotazo, en donde upo significa poner debajo, esa definición que hemos escuchado, ¿verdad?, sobre sometimiento, poner debajo, pero también tazo significa organizar. Significa organizar, lo cual, hermanos, se llegó a usar como un término militar que significa organizar las tropas bajo el mando de un líder. De tal manera que si nosotros nos sometemos, es decir, nos ponemos bajo la autoridad de Dios, es necesario que toda nuestra vida sea organizada bajo su mando, bajo su autoridad. Eso es someterse. Y es precisamente, hermanos, lo que necesitamos hacer para agradar a nuestro capitán en jefe, para agradar a nuestro Señor y ser reconocidos por Él. Número 2, ¿por qué es importante, hermanos, someternos? Porque sin sometimiento no hay triunfo y no hay galardón. No hay triunfo y no hay galardón. Miren lo que dice el versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por favor, si lo tienen, ayúdenme a leerlo porque yo ya lo perdí. 2:5, ¿qué dice? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, no puede alcanzar la victoria, el triunfo, el galardón, si no lucha ¿cómo? Legítimamente. Legítimamente. Si no lucha legítimamente, el esfuerzo y la determinación que un atleta requiere para alcanzar el triunfo debe ir acompañado del sometimiento para lograr dicha disciplina y para hacer las cosas de manera correcta, de manera legal, de acuerdo a las reglas estipuladas en el juego, lo cual, hermanos, se aplica muy bien a nosotros, pues nosotros estamos corriendo ¿en dónde? En la carrera de la vida cristiana, por lo que si queremos, hermanos, triunfar y ser galardonados, necesitamos someternos, a fin de disciplinarnos y correr de acuerdo a lo establecido por Dios. No sea, como lo dice Pablo, que nosotros seamos descalificados, no en el sentido de que muramos precisamente, sino que seamos descalificados para servir a nuestro Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí dice el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Ustedes? Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hablando de la disciplina, y sigue hablando, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué dice el 27?
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿En qué sentido? En el sentido de descalificado para seguir sirviendo al Señor. Hermanos, si no nos sometemos a Dios, no podremos lograr, no hay manera de que alcancemos el triunfo y que seamos galardonados. Número 3, ¿por qué es importante el sometimiento, hermanos? Porque sin sometimiento no hay triunfo, no hay buenos resultados. Ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6, ese versículo que a mí me gusta muchísimo, hermanos, llegó a ser un parteaguas en mi vida, que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué es lo que debe de hacer el labrador? Debe trabajar primero. ¿Para qué? Para disfrutar de los frutos. Un comentario bíblico, hermanos, con respecto a esto, dice que el labrador debe entenderse como aquel que labra hasta quedar exhausto. Y es que los agricultores de la antigüedad, hermanos, trabajaban muchas horas al día bajo todo tipo de condiciones climáticas, con la esperanza de que su esfuerzo fuera recompensado con una buena cosecha, con un buen fruto. Ahora, hermanos, dicho trabajo, ¿qué requería? ¿Qué requiere? Requiere de sometimiento. Sometimiento a un horario, ¿cierto? Sometimiento a la temporada de siembra, a la temporada de cosecha. Sometimiento al proceso de siembra, porque no nada más es sembrar. Se requiere un proceso. Sometimiento al tiempo. ¿Por qué? Porque hay que esperar, como dice, aguardando la lluvia temprana y la tardía, ¿cierto? A que crezca esa plantita, a que llegue el fruto. Hay que someterse a ese tiempo. No es algo que se pueda acelerar ese proceso. Hoy en día, a través de muchos químicos, ¿cierto? Están tratando de acelerar, pero ¿qué es lo que está generando? Pues muchas complicaciones también en la salud. Porque todo lleva un tiempo y es necesario someternos a ello. Así que sin sometimiento no hay fruto. Por lo que si queremos participar, hermanos, de esos frutos espirituales que Dios quiere hacernos partícipes, necesitamos someternos a Dios y a su bendita palabra, así como a su tiempo, hermanos, pues las cosas no son cuando nosotros queremos que sean, sino cuando Él así lo ha dispuesto. Cuando Él así lo disponga será. Por eso necesitamos someter, pero muchas veces nos cuesta trabajo someternos. Nos cuesta trabajo someternos y esperar. ¿Qué le pasó al rey Saúl? ¿Por qué actuó locamente? Porque no se sometió a ese tiempo de espera. 7 días le dijo Samuel que lo esperara. Pasaron esos 7 días, pero aún no concluían, estaba en el 7º. ¿Y qué hace Saúl? Se desespera y hace algo que no debía hacer. ¿Y qué es lo que le trae? Pues que el reino fuera dado a David. Y Samuel se lo dice: locamente has hecho. Hermanos, porque no nos sometemos, porque no esperamos, porque no nos sometemos a Dios, a su bendita palabra y a su tiempo. Necesitamos someternos, necesitamos esperar. Y número 4, ¿por qué es importante, hermanos? Porque sin sometimiento nuestra vida no podrá ser, hermanos, ordenada de acuerdo a su plan perfecto. No podrá ser. Y es que, hermanos, no somos señores de nuestro camino. Por lo que el ordenar nuestra vida no depende de nosotros. Sin sometimiento, nuestra vida no podrá ser ordenada de acuerdo a su plan perfecto. Tenemos que entender que nosotros no somos señores de nuestra vida, que nosotros no podemos ordenar nuestros pasos, hermanos. Esto es lo que sabía, estaba convencido Jeremías cuando él dice en Jeremías 10:23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermanos, el único que puede hacerlo es ¿quién? Es Dios. De tal manera, hermanos, que cuando nos sometemos a Él, hermanos, y le damos el lugar que se merece, el lugar de jefe, de soberano, le reconocemos en todos nuestros caminos, Él ordena nuestra vida. Le da orden a nuestra vida. Ahí lo podemos ver en Proverbios 3, en donde nos invita: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. Pero tenemos que reconocerlo. ¿Y qué necesitamos para reconocerlo? Necesitamos someternos a Él.
Necesitamos someternos a Él. Y número 5, hermanos, ¿por qué es importante que nos sometamos? Porque sin sometimiento no hay manera que podamos resistir victoriosamente. No hay manera de que prevalezcamos. Sin sometimiento no hay manera de que podamos resistir victoriosamente. No hay manera de que podamos prevalecer. ¿Qué dice Santiago 4:7? ¿Lo conocen? Un versículo muy pequeñito. Yo creo que sí. Dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero qué necesitamos hacer? Someternos a Dios. Muchas veces nosotros queremos que huyan nuestros enemigos de nosotros, que el diablo huya, pero no nada más va a huir así porque sí. Necesitamos resistirle. Y muchas veces queremos que al resistirle, ¿verdad? Que él huya y que entonces obtengamos la victoria. Pero no es lo único. ¿Qué dice el versículo? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sometimiento más resistencia es igual a victoria. Esa es la fórmula de la victoria de Dios. Sometimiento más resistencia es igual a victoria. Necesitamos someternos a Dios. Necesitamos ponernos bajo su autoridad. Sinceramente tenemos a Dios como nuestro jefe. Sinceramente tenemos a Dios como nuestro jefe. Sinceramente le consultamos en cuanto a lo que debemos hacer. Sinceramente esperamos sus instrucciones. Sinceramente hacemos todo lo que nos ordena y de la manera que nos lo ordena. Sinceramente lo hacemos. Sinceramente, hermanos, nos sometemos a las autoridades que Dios ha establecido. Nos sometemos a esas autoridades. ¿Les respetamos? Hermanos, porque cuando no lo hacemos, entonces no lo hacemos a Dios. Un hijo puede decir, no, sí, yo obedezco a Dios, yo me someto a Dios, pero a mis padres no. Entonces no estamos sometidos a Dios. Una esposa puede decir, no, yo sí, yo con Dios no tengo ningún problema. Y yo me someto a Él. Él es el soberano. Él es el Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores. Yo le obedezco a Él. Y no someterse a su esposo. ¿Es posible eso? Un varón, cabeza de hogar, puede decir, no, yo estoy sometido a Dios. Dios es una autoridad en mi vida. Él es el soberano. Yo le obedezco a Él. Y no someterse a su jefe, ahí en su trabajo, a la persona que Dios que ha establecido ahí en la empresa como el jefe. Entonces, ¿está verdaderamente sometido a Dios? No. Nosotros podemos decir estar sometidos a Dios y no estar sometidos a las autoridades. No. Hermanos, necesitamos someternos a Dios. Y eso implica someternos a lo que Él ha establecido. Sinceramente lo estamos haciendo, hermanos. Prevalezcamos en Dios. Prevalezcamos en Dios. Número 1, siéndole fieles. Número 2, obedeciéndole. Y número 3, teniéndole por jefe, en otras palabras, sometiéndonos a Él. Sometámonos a Dios. Someteos pues a Dios. Ese es el mandato de la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, no hay manera de prevalecer si no nos sometemos. Como lo decía, la fórmula de la victoria es sometimiento más resistencia. Entonces habrá victoria. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has mostrado, Señor, por lo que hemos podido aprender. Gracias, Señor, porque has redarguido nuestro corazón. Señor, mostrándonos la importancia del sometimiento en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestra voluntad a ti, que con eso tiene que ver el sometimiento. El rendir nuestra voluntad a ti. El darte las riendas de nuestro corazón, de nuestra vida. Que tú seas el Señor, que tú estés sentado en el trono de nuestro corazón como la autoridad que eres, como nuestro jefe, así como lo hicieron Abías y de Judá y Benjamín, y el tiempo que lo hicieron prevalecieron. Señor, ayúdanos, por favor. Te necesitamos, no es algo que se nos dé. Señor, gracias por las veces que nos has quebrantado. De tal manera que hemos caído humillados delante de ti, reconociéndote que te necesitamos, que tú eres el soberano, que tú eres el Rey. Señor, ayúdanos a vivir de esta manera. Como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre bendito, por favor, ayúdanos.
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el programa y no se les olvide de nuestras actividades que en esta semana tenemos. Participemos en ella, hermanos, seamos edificados y unámonos en esto que estamos haciendo para con nuestro Señor.